Hola, feliz miércoles, el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta esta mitad de semana. Este video es el video de nuestros mensajes de los miércoles, de nuestro servicio del miércoles. De ahora en adelante lo vamos a estar haciendo pregrabado, por lo tanto el video va a ser un poco más corto, dado que me es un poco más difícil editar un video que es más largo, pero intentaremos que siga teniendo esa riqueza que siempre tuvo originalmente el video. También, bueno, la razón por la que lo hacemos es que, si recordarán, hemos tenido algunos problemas quizás con la señal en YouTube. La semana pasada intentamos estar en Instagram y, a pesar de que los videos son subidos en Instagram, estoy consciente de que es más accesible para muchas de ustedes por tener acceso al video cuando el video está en YouTube. Así que vamos a empezar entonces con el mensaje para el día de hoy. Que el Señor las bendiga y espero que pueda ser de bendición para su vida. Bien, vamos a estar dando inicio. Voy a estar teniendo una palabra de oración y posteriormente vamos a estar leyendo la carta de segunda de Juan. Dicho así, no más, pareciera que es una carta muy larga, pero no, solamente son 13 versículos. Y bueno, vamos a estar orando. Señor, en esta hora te doy infinitas gracias por este día. Te doy gracias porque nos permites reunirnos una vez más, día miércoles. Te pedimos, Señor, que lo que vayamos a hacer el día de hoy en este lugar sea de bendición, tanto para mi vida como para la vida de cada una de estas hermanas y la vida de cualquier persona que incluso se llegará a acercar o a comunicar con nosotros a través de este medio, Señor. Gracias te doy de antemano por lo que vas a hablar, por lo que vas a decir, Señor, a través de mí. Que no sean mis palabras, que no sea mi propia sabiduría, Señor, y el conocimiento que me has podido permitir tener, sino que también seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu a la vida de cada una de ellas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a estar leyendo entonces rápidamente segunda de Juan, capítulo 1, el único capítulo que existe, versículos del 1 hasta el 13, y dice: yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia y la misericordia y la paz proviene de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre. Permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos los unos a los otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadoras, anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no le inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta. Pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Y bien, una vez leído este pasaje, ahora nos dirigimos a estudiar un poco ese contexto de esta carta, intentar entender bajo qué parámetros se escribió y todo eso. Y bueno, lo primero, ya lo dijimos, ¿no? Esta es una carta, una epístola, cuyo autor es el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio y el mismo que escribió la primera carta de Juan, que fue la que estudiamos estos meses que han transcurrido, ¿no? Esta carta, al igual que la anterior que estudiamos, la escribió desde Éfeso y también fue escrita alrededor del 90 después de Cristo. El marco histórico en el que esta carta es escrita es que Juan tenía una amistad muy cercana con la señora elegida,
quien formaba parte o qué sé yo, ahorita vamos a descubrir quién era, ¿no? De una iglesia, al parecer, si lo vemos por encimita, ¿no? Eh, que él supervisaba. Juan les escribe para advertirles de los falsos maestros a esta iglesia y hacerles saber que estaban por ahí. O sea, si vemos, quizás hubiera sido más simple que Juan les mandara la primera carta, pero al parecer Juan tenía una relación muy estrecha con estas personas y les escribió de manera personal. Es por eso que este estudio me parece muy pertinente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer un resumen de lo que ya vimos en toda la primera carta de Juan. Y me parece que la segunda carta de Juan es eso, ¿no? Una especie de resumen de lo que ya hemos visto. Entonces, dicho todo esto, vemos por encimita algunos personajes, vemos a la señora elegida, vemos a sus hijos y vemos a los anticristos y falsos maestros a los que se refiere Juan, que también se menciona a sí mismo en la carta, ¿no? Yo, Juan, el anciano. Entonces, visto esto también, Juan también hace referencia a que él y otros creyentes aman a la señora elegida y sus hijos. Y dice que los aman porque ellos viven en la verdad. Es decir, son parte de la verdad, son parte de un solo pueblo y al ser parte de un solo pueblo, por lo tanto, son una sola familia. Después de eso, Juan dice en el versículo 4 que él se alegraba mucho por ver a los hijos de la señora elegida, siendo personas que caminaban conforme a lo que agrada al Señor. Pero entonces cuando hablamos mucho de esta señora elegida, la primera pregunta que se nos va a venir a la cabeza es, ¿quién es la señora elegida? ¿Por qué no dice su nombre? Y la señora elegida en realidad es una persona. Bien, lo primero que vamos a notar es ese hecho, ¿no? Que al referirse a ella como la señora elegida, al parecer no se está refiriendo propiamente por el nombre de esta persona, ¿no? En griego esto sería, las dos palabritas serían eklete-kuria, y eso quiere decir señora, bueno, estaría al revés, ¿no? Elegida señora o señora elegida. Entonces, este fue el nombre que Juan utilizó para referirse no a una señora como tal, sino más bien a una iglesia, es decir, a la esposa del Señor. Es decir, que se está refiriendo a una señora, pero no una señora de carne y hueso como nosotros, sino más bien a una iglesia como tal. Juan se dirige a esta iglesia por la que al parecer tiene gran aprecio y la llama por este nombre, ¿no? Refiriéndose a ellos de esta manera, haciéndoles ver que eran gente importante para el Señor, que el Señor los había elegido de entre muchas personas, ¿no? Ahora, hay algo muy lindo aquí y es que cuando llegamos al versículo 4, como ya dijimos, Pablo hace referencia a estas personas y dice que ellos, los que salieron de esta iglesia, eran personas que habían seguido viviendo en la verdad. Por lo tanto, nos damos cuenta que esas personas son como, o bueno, me recordaba a mí, ¿no? Me recuerdan a mi persona, en realidad. Me recuerda a lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Yo no soy producto de la iglesia donde estoy actualmente, sino que yo vine a servir en este lugar, vine a compartir las buenas nuevas del Señor con ustedes y con más personas, las personas que se nos vayan sumando con el pasar de los años. Y lo lindo de esto es que es saber que por lo menos hace unos meses atrás podíamos compartir también con personas que quizás algunos de ustedes no saben, pero yo formé parte de algunas de esas congregaciones. Personas que fueron parte de mi vida y que al llegar aquí se sienten tan felices como yo al ver lo que el Señor me está permitiendo hacer también en este lugar. Entonces, creo que esa misma alegría es la que expresa Juan, ¿no? El ver a estos chicos, el ver a estos muchachos, probablemente no estamos hablando de niños, sino ya de gente adulta, pero ver a esta gente compartir al Señor, no solamente con palabras, sino con su misma forma de ser, para Juan es algo muy importante. Y creo que empezar el pasaje haciendo notar esto es muy importante. Ahora bien, una vez visto esto, ¿no? Él
no se está refiriendo a una señora propiamente, se está refiriendo a una iglesia. Entonces ahí se entiende esa transición que hay en el versículo 5, ¿no? Porque si lo vemos como está escrito en Nueva Traducción Viviente, nos damos cuenta que empieza a hablar como en plural, deja de hablar en manera singular, porque les dice, les escribo, o sea, empieza a hablar de manera plural, y de ahí que podamos suponer que la señora elegida no es propiamente una señora, sino más bien es una iglesia. Entonces, visto esto, él les dice que les escribe para recordarles un mandamiento. Y ese mandamiento muy importante que les quiere recordar es el mandamiento del amor. Es el mandamiento de que se amen los unos a los otros. Al recordarles todo esto, su objetivo con eso es que ellos empiecen a vivir o recuerden que tienen que vivir de una manera específica. Y esa manera específica es vivir en el amor que trae el Señor a nuestras vidas. Pero lo bonito de todo esto es que se los repite les repite una palabrita varias veces, y esa palabrita es principio, ¿no? Y les dice, desde el principio fue dicho de esa manera, o sea, desde el principio el Señor lo hizo así. Y muchas veces nosotros queremos vivir vidas en las que cuestionamos de que el Señor no es un Dios de amor porque estamos pasando por situaciones difíciles, de que el Señor no es un Dios de amor porque nosotros sentimos que las cosas van de mal en peor, pero no es así. El plan del Señor desde el principio era que viviéramos en amor, y creo que se los vengo diciendo desde que empezamos a hacer estos videos e incluso desde cuando estábamos todavía en la iglesia. O sea, la relación de nosotros con el Señor, nuestra comunión con el Señor estaba rota, y por eso no éramos capaces o no somos capaces a veces de vivir una relación de amor plena, no solamente con el Señor sino con quienes nos rodean. Entonces es por eso que nos lo aclara Juan, ¿no? Desde el principio fuimos hechos para amar, fuimos hechos para ser amados por parte del Señor, pero también fuimos hechos para dar amor, fuimos hechos para amar al Señor y para glorificar al Señor, pero también fuimos hechos para amar a las personas que están en nuestro entorno, y por eso ahí nos dice, ¿no?, que se amen los unos a los otros. Entonces el apóstol Juan hace mucho hincapié, y vuelvo a hacer ese hincapié en esta carta, y vuelvo y digo, esta carta es como una especie de resumen de todo lo que ya hemos visto. Vuelvo a hacer ese hincapié en decirnos, hey, es momento de amar, es momento de que mires a la banca de al lado, o ya no a la banca de al lado, mires esa lista de grupo de WhatsApp, mires esa lista de las personas que están comentando en redes sociales, mires esa lista de las personas con las que compartes, en qué sé yo, en cualquier grupo de redes sociales en el que estés, y te des cuenta que el Señor nos envía a amarnos los unos a los otros, de que el Señor nos está haciendo un llamado a que podamos vivir en unidad y que podamos verdaderamente amarnos más allá de todo lo que pase. Entonces, ahora vamos haciendo la transición a esa última lección. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 9 nos vamos a dar cuenta de que Él nos advierte de un grupo al que Él llama incluso en la carta anterior como los anticristos o los falsos maestros. Entonces, a manera de resumen, y creo que se pregunten ustedes mismos que si recuerdan quiénes son estos anticristos. Bien, aquellos anticristos son las personas que se oponen a Jesús. Principalmente Juan, cuando se refiere a estos anticristos en estas cartas, se está refiriendo a aquellas personas que negaban que Jesús se había hecho hombre, que Jesús se había hecho carne, es decir, Dios descendió de los cielos, vino acá y murió por nosotros. Aún vivimos con personas así hoy en día, sí, seguimos viviendo con personas que se oponen y que niegan quién es Jesús para nosotros, pero nosotros seguimos confiando y sabiendo quién es Jesús verdaderamente, tanto para ti como para mí. Entonces, sabiendo esto ya, o haciendo ese repaso de quiénes son los anticristos, y si deseas puedes ir a ver los videos anteriores y buscar ahí de repente donde profundizábamos sobre este tema, radica entonces, o podemos ya caminar hacia nuestra siguiente pregunta, y es, ¿qué hacemos con estas personas que son consideradas anticristos, que son considerados falsos maestros, pero se acercan a nosotros? No, porque ya vemos que en los versículos 10 y 11, ya casi al final, Juan nos hace una advertencia de que aquellos que acogemos a estas personas podríamos llegar a ser considerados como
cómplices de lo que ellos están haciendo. Entonces hay como una guerra interna, ¿no? Porque una parte de nosotros quizás quisiera hablar con esa persona para compartir lo que nosotros creemos y hacerles ver que hay un camino excelente y ese es el camino de Jesús. Y que puedan entonces caminar junto a nosotros, que puedan ser nuestros compañeros de camino, nuestros compañeros en la fe, nuestros hermanos en la fe. Pero, ¿qué pasa entonces en esta situación? Contextualizándolo quizás o interpretándolo, buscando más hacia nuestra época, muchas veces en el tiempo en que vivimos, el no apoyar ciertas causas, nos ha causado que nos tachen como personas que vivimos en odio. Qué interesante, ¿no? El apóstol Juan nos está hablando de amar y cuando nosotros hacemos esto que nos acaba de decir aquí, en la época en que vivimos nos tachan por ser personas que odian. Más está claro muchas veces que el odio es lo que ellos sienten hacia nosotros muchas veces cuando nosotros compartimos lo que pensamos. Y no me malentiendan, hermanas y hermanos, muchas veces hay personas entre nosotros que sí hablan con odio cuando queremos disentir o decir, no, yo no pienso igual. Hay personas entre nosotros que hablan con odio, pero hay personas entre nosotros que hablan con autoridad y que hablan con amor y que hablan con asertividad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos quedarnos sentados y esperar y decir, no, no quiero comentar para no herir tus sentimientos, sino es que si nos preguntaron, nosotros podamos compartir con autoridad, pero al mismo tiempo con amor, haciéndole ver a esa persona que lo que estamos diciendo es lo que ha transformado nuestra vida, es lo que nos hace ser lo que somos. Quizá no estemos hablando entonces ya, si lo notas, de acogerlos, es decir, de decir que nosotros pensamos igual que ellos, pero sí estamos hablando de que nosotros podamos compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Vivimos en una época quizá no similar, quizá un tanto parecida en ese sentido, ¿no? Hay muchos grupos que se oponen a lo que nosotros pensamos en la actualidad. Y es ahí donde entonces vamos a nuestras tres ideas finales. Y para no perder el hilo de lo que acabo de decir, quisiera que te preguntaras a ti misma, a ti mismo, ¿cómo haremos frente a los opositores de este siglo? Quizás ya no tenemos opositores que hablen acerca de que Jesús no se encarnó como tal, sino que seguía siendo un ser plenamente espiritual y niegan que Jesús haya sido humano. Pero quizás hayan frentes que se oponen a nuestra fe, hayan frentes que nos miran con desprecio o que nos miran con odio, quizás por las cosas que pensamos o por las cosas en las que hemos creído. Pero también creo que es una época para pensar cómo llegar a esas personas, cómo poder compartir con ellos lo que pensamos. Y aun cuando después de compartirlo no nos quieren recibir con los brazos abiertos, también aprender a saber, ¿no?, que tenemos que seguir adelante. Quizás no vamos a hacer como dice la palabra, ¿no?, sacudirnos el polvo de nuestras vestiduras y de la planta de nuestros zapatos, pero sí saber cuándo hemos perdido y simplemente apartarnos, ¿no?, sabiendo que el Señor, nosotros hemos puesto una semilla ahí que el Señor hará conforme a su voluntad. Entonces, también quisiera que te preguntes, ¿no?, si estamos mostrando ser buenos hijos de la señora elegida, es decir, estamos mostrando ser buenos hijos de la iglesia, estamos mostrando ser personas que viven en amor, personas que viven en la verdad del Señor Jesucristo y personas que están dispuestas a compartir esa verdad con más personas cada día que pasa. Y por último, si entiendes que el amor es el verdadero motivo de todo, si entiendes que Jesús en un principio, el Padre en un principio, el Espíritu Santo en un principio, tenían un plan para salvarte a ti y a mí. Tenían un plan para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos redimidos, porque necesitamos la gracia para poder ser salvos. Entonces, dicho esto, que el Señor te bendiga. Espero que podamos terminar de tener una buena semana a pesar de las tristes noticias en las que se han visto envuelto nuestro país. No solamente hablamos de la lucha contra el virus, sino de aquellas familias que pierden a estos hijos. En la provincia de Colón, quizá pudiéramos quedarnos aquí hablando de noticias, pero
pero solo les animo a que puedan estar orando, ¿no? Por esas familias que sufren, independientemente de qué es lo que esté pasando, que podamos estar también anuentes a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, que puedan comunicarse entre ustedes. Y bueno, anunciarles que bueno, esta semana vamos a estar intentando abrirnos paso en una red social, ya estaré comunicando cuál. Y bueno, que tengan excelente semana, que el Señor las bendiga, que bendiga a sus niños. Y doy muchas gracias por sus vidas, y doy gracias porque podamos ser parte de esta familia, ¿no? De la familia de la Señora elegida. El Señor las bendiga, y nos vemos el domingo.